Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Gustavo Cherubini. Yo desempeño mis funciones acá en la Escuela Superior Integral de Lechería. Soy docente de la casa y trabajo en el Laboratorio de Control de Calidad. Y bueno, para mí es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Así que vamos a empezar con el tema que hoy nos convoca, que es dentro del curso de manipuladores de alimentos, la parte de manejo de leche y de derivados. Bueno, como todos sabemos, la leche hay que entenderla como tal, como un alimento, y esto es lo que uno tiene que entender y no perder de vista, ¿sí? Y como alimento, también todos sabemos que es un alimento de los más complejos desde todo punto de vista y que es fundamental para nosotros, para poder crecer sanos y que cumple con todos los requisitos nutricionales. Así que, digamos, al igual que otro tipo de alimentos, el tema de la leche es un alimento de alto valor biológico e indispensable para nosotros. Pero así como es importante para nosotros, también es importante para otro tipo de seres vivos como son los microorganismos también. Por eso, digamos, todos los nutrientes que están biodisponibles para nosotros también están biodisponibles para otros seres vivos, como recién dijimos, los microorganismos, y por ende hay que cuidarlo. Esto pasa con casi todos los alimentos que manejamos de esta complejidad. El mismo ejemplo podríamos darlo para la carne, si nosotros queremos, ¿sí? Partiendo de esto y partiendo de entender que la leche es un alimento y que nosotros después vamos a hacer todo lo posible para poder mantener todas estas cualidades nutricionales en el tiempo, es que vamos a transformar esta leche en diferentes productos lácteos. Esto es para poder aumentar la vida útil de este alimento, ¿sí? Y es por eso que surgen los yogures, que surgen el queso, el dulce de leche, la leche en polvo y todo lo que nosotros podamos hacer en pos de poder prolongar la vida de este alimento. Vamos a empezar con la primera parte, que es la parte de la producción primaria. Y yo siempre digo y recalco que para entender claramente la importancia de la leche y que la leche es un alimento, hay que entenderla desde sus orígenes. Y sus orígenes son desde la obtención de esto. Siempre digo a mis alumnos, la vaca es una gran fábrica de leche. Todos cuando nos dicen piensen en una fábrica de leche, pensamos en una planta transformadora, donde llega la leche fluida y la transformamos en queso, en polvo, en todo lo que dijimos antes. Pero la gran máquina de generar leche es la vaca. Y es de ahí que la tenemos que empezar a cuidar. Porque una vaca en buen estado higiénico y sanitario, la leche que produce no debería tener ningún tipo de problema. Pero a partir de ahí, de que nosotros estamos haciendo la extracción del animal, de la leche, empiezan los problemas. ¿Qué problemas? Los problemas de alteraciones que pueden darse por desviaciones o los problemas de adulteraciones que podemos llevar adelante a veces por desconocimiento y a veces por picardía. Entonces, estos son los dos conceptos que desde su obtención nosotros tenemos que empezar a cuidar. Cuando hablamos de la adulteración, estamos hablando de una adición o una extracción de los componentes naturales que la leche tiene al ser obtenido. Y cuando hablamos de una alteración, estamos hablando en realidad de algún proceso de transformación por alguna vía. Leches ácidas, coagulaciones que pueden ser ácidas o dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de casos, ¿sí?
Pero nosotros sabiendo esto y entendiendo esto, y entendiendo que la leche que sale de la vaca es un alimento, es a partir de ahí que tenemos que empezar a cuidarla. Digamos, uno tiene que tener un concepto amplio en esto y entender que poder tener un producto de calidad y con una prolongada vida útil en el mercado no se hace en solo una parte del proceso, sino que es la sumatoria de todos los procesos individuales que tenemos, es decir, de cuidar el animal, alimentarlo bien, que esté higiénica y sanitariamente en condiciones, de obtenerlo en un lugar propicio, de conservarlo, de transportarlo y de transformarlo. Y una vez que lo transformarlo es de enviarlo a su destino, transporte, y de mantenerlo donde lo tenemos que mantener para poder venderlo. Todo esto, toda esta cadena es la que nosotros tenemos que cuidar, y cada uno en esa parte de la cadena tiene una función que es fundamental para poder conservar la leche. Cuando hablo de leche estoy hablando de la leche en genérico, pero me refiero a todo esto. Entonces tenemos que entender que durante todo este proceso nosotros tenemos que proteger este gran alimento de 3 agentes que son fundamentales: el agente físico, el agente químico y el agente biológico. Y en cada una de estas etapas, esto es lo que uno tiene que evaluar y ver, digamos, y entender, digamos. Por eso, digamos, es tan importante la tarea de los operadores. ¿Por qué? Porque son los que están todos los días en contacto con el producto, son los que conocen lo que pasa, entienden y saben el sistema en donde esto se produce, y ellos, y a ellos, y por eso son estos cursos, es lo que nosotros tenemos que darle las herramientas necesarias para que puedan, desde entender porque lo ven todos los días y de entender porque tienen la experiencia de estar muchos años con esto, la parte de información académica para que aparte de entender todo esto puedan tomar decisiones con fundamentos. Y de eso se trata esto. Entonces, en cada una de estas etapas, vuelvo a repetir, siempre uno tiene que evaluar qué peligros, y dentro de esos peligros ver cuál es el agente, si es físico, químico o biológico. Muchas veces estas cosas, estos desvíos ocurren por desconocimiento, muchas veces no, pero a veces por desconocimiento. Queremos hacer un bien y en realidad estamos haciendo, digamos, produciendo una desviación que nos va a traer más problemas que beneficios, ¿sí? Entonces, en la producción primaria, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los aspectos físicos que podemos, digamos, influir en esto? Los restos de paja, de alimento que hay, la tierra, a veces las pezoneras en mal estado, pedacitos de goma, etcétera, todo lo que podamos tener ahí. Dentro de los químicos, los restos de detergente que pueden estar por no tener una buena rutina de limpieza en la máquina, y a veces por desconocimiento. A veces uno llega y en algunos lugares mezclan productos que en realidad neutralizan la función de uno sobre el otro. Entonces, entender esto, entender que si nosotros estamos limpiando, siempre hay un proceso posterior que se le enjuague, es la extracción de todo eso. El tema de el mal uso de algunos medicamentos veterinarios, ejemplo más común de esto a veces son los antibióticos, que los usamos a mansalva, y a veces no entendemos que cada antibiótico tiene un poder residual en el animal, que desde el punto de vista industrial es un problema, sí es un problema, pero el mayor problema que nosotros tenemos que evaluar es desde el punto de vista bromatológico, porque un residuo de este antibiótico para una persona que es alérgica le puede traer problemas. Por eso siempre es importante
digamos, la asistencia de un veterinario, que es el que conoce y el que nos puede dar mayor información sobre este tipo de cosas. Y el otro punto es el microbiológico, que estamos hablando de microorganismos. Los microorganismos, como ustedes ya lo habrán visto en otra filmina, pero lo vamos a recordar porque creo que es importante, en realidad son seres vivos como nosotros, igual, tienen las mismas funciones. La única diferencia que nosotros tenemos es que nosotros nos vemos, somos macroscópicos y ellos son microscópicos y no los vemos. Entonces, a veces esto es lo más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque si uno tiene una mancha de grasa, dice, mira, tenés la camisa sucia porque tiene la mancha de grasa. Ahora, puede estar la camisa también sucia desde el punto de vista biológico, pero yo no los veo, no le puedo decir, che, tu camisa está llena de microorganismos. Y esto es un desafío importante para poder trabajar en esto, ¿sí? Y no menos importante que los otros dos, que los físicos y los microbiológicos. Entonces podemos tener problemas con residuos de microorganismos de alguna zoonosis, una brucelosis, una tuberculosis o microorganismos que vengan a parar a la leche por desvíos en la higiene dentro de la sala de ordeño, dentro de todos los instrumentos que vamos a poner en contacto a la hora de obtener la leche. Microorganismos algunos como listerias, estáfilos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Siempre se toman medidas de control, medidas de control. En la producción primaria, fíjense en qué es lo que hacemos nosotros dentro del establecimiento. Bueno, controlamos la salud de nuestro animal. Desde el punto de vista bromatológico hay programas a nivel de SENASA que hacen controlar y llevar afiches para que los rodeos estén libres de brucelosis, libres de tuberculosis. Controlamos los alimentos que vamos a poner en funcionamiento dentro del ordeño para que no tengamos desviaciones después de que digamos, el animal consuma ese alimento y un microorganismo que está en este alimento pase a la leche y después tengamos problemas. Y todo lo que hace a lo que son las buenas prácticas de trabajo, que ustedes seguramente deben haber escuchado hablar de esto, de las buenas prácticas de ordeña, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de transporte, las buenas prácticas de manufactura. Y estamos hablando de buenas prácticas. Y en sí, ¿qué son las buenas prácticas? No son ni más ni menos que hacer las cosas como se deben hacer. Hacer las cosas como se deben hacer. Y poner en funcionamiento el sentido común. Esas son las buenas prácticas. Y poner en funcionamiento el sentido común. Si yo sé que algo no está bien, no lo debo hacer. Y para poder tener sentido común, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Informarse y estudiar. Informarse y estudiar. Es decir, cuando uno incorpora un nuevo producto para la limpieza, para la desinfección, tiene que preguntarse si tiene cartillas y las puede leerla, y si no, a la gente que se lo vende, ir y preguntarle que le dé todos los datos para que uno pueda estar informado de lo que va a empezar a manipular y no cometer errores. Sepan ustedes que los peligros siempre están. Nosotros lo que tratamos de hacer con esto es minimizar ese riesgo de que ese peligro ocurra. Eso es lo que estamos intentando hacer con todo esto. Entonces, para todo esto, lo que es fundamental, el control de la higiene en el ordeño. Limpieza. Y cuando uno habla de limpieza, el concepto general que tiene que tener de esto es que uno tiene que enjuagar, limpiar, desinfectar y volver a enjuagar. Muchas veces
esta última parte no se entiende. Entonces, enjuagamos, limpiamos, después usamos algún detergente, ¿sí? Y después ahí nomás queremos desinfectar. Y como la desinfección nos da idea de que hay que sentir el olor al cloro o a lo que usamos, mira, a mí me dijeron que hay que usarlo a un 1% y yo lo uso al 5% porque fíjate qué lindo olor a cloro que se siente. Lo cual no quiere decir que esté bien, porque yo puedo usar la concentración, pero si lo uso y lo uso mal, estoy, digamos, produciendo otro problema. Sí, no habrá microorganismos, pero hay residuos de cloro, hay un agente químico, y cambié el problema. Entonces, en vez de ser un agente biológico, ahora es uno químico, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, ¿sí? Normalmente las buenas prácticas nos dan un orden en la limpieza y uno es lo que tiene que respetar, Uno tiene que respetar. Cuando uno le dicen y le dan una secuencia de limpieza, es porque esa secuencia está aprobada, está fundamentada y yo la debo respetar. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, siempre y cuando los cambios sean controlados y sean tan eficientes como lo que yo estaba haciendo. Porque muchas veces cambiamos porque se nos ocurre cambiar. Nos dicen 10 minutos y mira, en 5 queda tan bien limpio. Bueno, pero dicen 10 minutos. Busquemos el fundamento de 10, busquemos el fundamento de 5 y veamos si realmente eso satisface los objetivos o no satisface los objetivos. Bien, a raíz de todo esto, que producimos en el tambo y tenemos una leche de excelente calidad para poder guardar y conservar en el equipo de frío una leche de excelente calidad. Esto uno tiene que entender una cosa, desde el punto de vista biológico, el equipo de frío, que es el que hace que la temperatura del animal, que ya la temperatura corpórea, o sea, cerca de los 37 grados, después pasamos por una placa y lo bajamos a temperatura de agua de pozo, 21, 22, dependiendo del lugar, y después lo metemos en un equipo de frío donde lo vamos a bajar a 4 o 5 grados, lo único que hacemos ahí es prolongar la vida útil de mi leche. Esto lo digo porque mucha gente se confunde y cree que los equipos de frío mejoran la calidad de la leche. No mejoran nada, es decir, conservan lo que le ponemos adentro. Es igual que la heladera, Es decir, si yo pongo una leche de buena calidad, me va a conservar una leche de buena calidad. Si pongo una leche de mala calidad, me va a conservar una leche de mala calidad. Es lo único que hace el equipo de frío, es decir, hace que esas bacterias que estaban activas y se estaban reproduciendo, bajen su proceso biológico, y las detenemos para que la velocidad de crecimiento esté disminuida o nula, dependiendo de la temperatura que lo hacemos. Pero ni bien agarra temperatura de nuevo, la activación y vuelven los problemas. ¿Está? Entonces, de nada sirve tener un equipo frío si todo lo que yo hago antes de eso es un desastre. Es decir, tengo una leche con muchas desviaciones. ¿Está? Vuelvo a repetir, el concepto de la refrigeración es la conservación. ¿Y qué conservamos? Lo que le ponemos adentro. ¿Está claro? Eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, una vez que nosotros hicimos eso, esa leche está, ¿para qué? Para que venga el camionero y transporte desde la zona de producción hasta la fábrica esa leche en el menor tiempo posible y sin modificar la calidad de leche que nosotros tenemos. Entonces, esto es fundamental, fundamental. ¿Y qué es fundamental? Y que el camión que llegue esté en condiciones de transportar la leche, también esté limpio, esté todas las mismas condiciones que exigimos para el tambo, la tenemos que exigir para el transporte. Esto es para que vayan entendiendo cómo es la secuencia, digamos, y la responsabilidad de cada uno en la línea general, desde la obtención de leche hasta el producto terminado. Digamos, son tareas que están bien acotadas, que están bien diferenciadas, pero digamos, el resultado es la sumatoria de cada una de esas
particularidades que nosotros tenemos en la cadena. Entonces el camión tiene que estar limpio, tiene que estar en condiciones, y es a partir de ahí que empezamos a nosotros controlar, a los efectos de ver en qué condiciones me están entregando la leche, ¿sí? Se le tomará temperatura, harán la prueba de alcohol para ver la estabilidad proteica de esa leche, digamos, y se sacarán las muestras que después van a ser las muestras que, digamos, la radiografía de lo que yo tengo ahí dentro de la cisterna, ¿sí? Eso que hace el camionero, llegado a la planta de recepción, nosotros empezamos a ir a hacer otros tipos de controles, siempre con la misma mirada, vuelvo a repetir, sabiendo cuáles son los peligros que nosotros tenemos. Es decir, muchas veces creemos y normalmente apuntamos a poder, digamos, a simplificar todo esto en solamente creer que los controles pasan por la parte microbiológica, la parte, digamos, de carga microbiana, y empezamos que la leche se acidificó. Pero hay otros problemas, digamos, otros peligros que son ocultos. Yo puedo tener una leche que, digamos, puedo tener un recuento bacteriano bajísimo, puedo tener una acidez o un pH espectacular, pero resulta que adentro tengo antibióticos. Si tengo antibióticos es un residuo químico. Entonces, parece, pero no es. Parece excelente, pero no es excelente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que se controla? Desde pruebas, digamos, como la observación, ver, que esto yo también siempre le digo a los camioneros cuando uno llega a un tambo y tiene la posibilidad de poder observar la leche dentro del silo. Es decir, a veces esto no se puede porque hay un problema de diseño. Para poder ver tengo que abrir la tapa y resulta que la tapa no abre porque la tapa mide 50 centímetros y el techo está a 30, entonces no se puede ver, o a veces no tengo luz, digamos, entonces es difícil. Pero lo importante de esto es la observación visual, cuando uno llega, digamos, mirar, ver, oler. Los que están hace muchos años que están en esto, saben que a veces levantan, huelen, y ellos te dicen, acá es raro, el olor no es el normal, tiene esta desviación o tiene esta otra. Lo mismo pasa cuando llega la leche a la recepción. El recepcionista que está ahí todos los días, cuando abre las tapas de la cisterna, mira, ve, observa y puede ver si hay o no hay desviaciones para poder siempre mejorar. Todo esto es evaluar, ¿para qué? Para mejorar, porque por ahí si no evaluamos no vamos a mejorar nunca. Después controlaremos acidez, controlaremos pH, el recuento de células somáticas para ver si hay alguna desviación desde el punto de vista de una enfermedad que es la mastitis, el recuento bacteriano, que nos da idea de la higiene que tenemos, los residuos de antibióticos, todo lo que hace a lo que nosotros vamos a descargar y a introducir en los silos y a mezclar con otra leche. ¿Pero esto termina ahí? No, no termina ahí. ¿Por qué? Porque yo también tengo que asegurarme que lo mismo que hice en el tambo de higiene tiene que pasar para este camión. Y por consiguiente, una vez que descargamos y controlamos y dimos el ok, tenemos que empezar a trabajar en acondicionar el transporte, en ver que los cisternas estén limpios, que las bombas estén en condiciones, digamos, el mismo proceso que le hacemos a la máquina, que le hacemos al tanque, se va a repetir para el camión y se va a repetir para todo lo que entra en juego en un recibo de leche. ¿Sí? Bien, llegado esto y teniendo la leche en los silos, y acá también, digamos, no lo voy a volver a repetir, pero pasa lo mismo en la fábrica que lo que pasa en el tambo. Es decir, si nos llegan leche de buena calidad y la metemos en el silo de recepción, la leche va a ser buena, y vamos a conservar leche buena. Si llega mala, conservaremos leche mala. Y acá hay un concepto que también quiero resaltar, porque muchas veces, digamos, uno por una cuestión de forma tiene que tomar la decisión o de espacio,
y dice, bueno, si me llegó un camión de leche mala y 2 camiones de leche buena, mezclemos, así mejoramos la leche mala. Ese es un concepto que no es así, digamos. Uno lo hace porque, bueno, por diferentes problemas operativos que puede tener dentro de una planta. Pero recordemos que siempre que mezclemos una leche buena con una leche mala, empeoramos la calidad de la leche buena, no mejoramos la calidad de la leche mala. ¿Está claro? Bien. Una vez que tenemos esto, y está ahí, vamos a ir al proceso, ¿sí? Al proceso. Dentro del proceso que nosotros tenemos hay una etapa que es la etapa de pretratamientos, en donde hacemos estandarizaciones, regulamos de acuerdo al tipo de producto que tenemos ahí, algunos de los componentes que tenemos, hacemos algo que se llama higienización, que es un método físico, en el cual nosotros vamos a, por medio de la fuerza centrífuga y de algunos filtros que a veces tenemos en la recepción, tratar de sacar todos los macrocomponentes, y obvio que si sacamos algunos pelos que hay, algunos residuos, nosotros también estamos eliminando ahí la parte de las bacterias que están asociadas a esto. Pero hay un punto que es sumamente importante y que son los tratamientos térmicos que nosotros hacemos. Normalmente en casi todos los procesos el tratamiento térmico que nosotros hacemos es la pasteurización, ¿sí? ¿Y en qué consiste la pasteurización? Consiste en hacer a esa leche un tratamiento térmico, o sea, elevar a una temperatura durante un cierto tiempo para reducir la carga bacteriana. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Acondicionar desde el punto de vista bacteriano, o microbiológico, como quieren llamarlo. Este tratamiento térmico, que bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo, pueden cambiarse, digamos, porque en todo tratamiento térmico gobernamos 2 parámetros, uno que es la temperatura y otro que es el tiempo, y cada planta, de acuerdo a su producto, de acuerdo a sus condiciones, tiene, digamos, estipulado cuál es su temperatura y cuál es su tiempo. Pero acá el objetivo que nosotros buscamos en esta pasteurización, cualquiera sea, una pasteurización baja o una pasteurización alta, o sea, una pasteurización que hacemos en un pasteurizador, en un equipo a placa, o una que podemos hacer en una tina, en donde cambiamos estos 2 parámetros, en todos perseguimos el mismo objetivo, que es reducir los microorganismos banales en un 99% y eliminar los microorganismos patógenos en un 100%. Vamos a recordar estos conceptos. ¿Qué quiere decir eliminar los microorganismos patógenos? Recuerden la charla que ustedes ya tuvieron. Los patógenos son aquellos microorganismos que nos pueden causar a nosotros, consumidores, daños a nuestra salud. Es decir, salmonelas, estáfilos, listeria o lo que comúnmente conocen ustedes dentro de su planta, que lo usan como un microorganismo indicador, seguramente, serán las enterobacterias o los coliformes. ¿Está claro? Y eso los queremos eliminar y con esta pasteurización los eliminamos. Los eliminamos. Y los otros, que son los banales, que son los que no nos van a causar daños a nuestra salud, son importantes desde la mirada del punto de vista de la industria, de la industrialización, porque son los que nos pueden destipificar o traer problemas en nuestro proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, para que esto se cumpla, eliminar el 100% de los patógenos y el 99% de los banales, fíjense, y poder evaluar la eficiencia de este tratamiento térmico, lo importante que es trabajar previo a esto, en lo que es calidad de leche, porque no es lo mismo recibir una leche de 1.000.000 de unidades formadoras de colonia por mililitro que una leche de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ese 1% remanente no es lo mismo el de 10.000 que el de 1.000.000, ¿sí? Y esas condiciones
son diferentes. Por esto es importante trabajar en calidad de leche. Y esto es para que vean y también para que entiendan, porque para muchos la pasteurización es mágica, no importa lo que venga, total, no, digamos, es decir, no es mágica, nos ayuda, pero claro, hasta cierto punto, porque también pasa que muchas veces tenemos problemas porque leches en malas condiciones, acidificadas, hay inestabilidad de proteínas, importante para esto hacer la prueba de alcohol, sí o sí. ¿Y qué van a hacer? Cuando la empezamos a calentar se nos coaguló dentro del pasteurizador, se nos interrumpe el proceso, tenemos que parar, desarmar todo, bueno, un trastorno. Y lo otro que manejamos, que en realidad es la esterilización, esto se hace para hacer lo que normalmente conocemos, la leche larga vida, la leche UHT, ¿sí? No lo aplicamos para un proceso para hacer quesos, yogures, que es hacer, digamos, elevar las temperaturas, y volver a gobernar el proceso temperatura-tiempo, los dos parámetros, y la esterilización viene de estéril, sin vida. Lo que logramos acá es destruir el 100% de todos los microorganismos. Entonces, no tenemos microorganismos. ¿Está? Esa es la diferencia. Pero nosotros fundamentalmente nos concentramos en la pasteurización. ¿Sí? Pasado este pretratamiento, ¿dónde vamos ya? Digamos, vamos a lo que es el proceso, la transformación propiamente dicha. Es decir, esa leche fluida que teníamos en los distintos productos que podemos hacer. ¿Sí? Dulce de leche, queso, yogur, todos los productos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Es cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar de que no aparezcan, o que no aumente el riesgo de que peligros, ni físicos, ni químicos, ni microbiológicos, aparezcan. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y esto es lo que, por eso es importante entender la pasteurización. Desde el punto de vista, químico, no hay nada, hemos controlado en el residuo de leche, no hay residuos de antibióticos, nada pasa. Desde el punto de vista físico, hemos filtrado, hemos higienizado, hemos eliminado todo eso. Y desde el punto de vista biológico, hemos pasteurizado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, porque en el proceso de transformación, todo lo que nosotros hicimos para poder acondicionar esa materia prima, o lo podemos prolongar o lo podemos arruinar. Y esto es lo que uno tiene que entender. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que todo lo que yo ponga en juego acá, tengo que ser respetuoso como todo lo que dijimos antes. Vuelvo a repetir, perdón que sea reiterativo, las buenas prácticas. Es decir, todos los utensilios que van a entrar en juego tienen que estar en condiciones. Todos los equipos tienen que estar en condiciones. El personal tiene que estar en condiciones. ¿Por qué? Porque si no, de nada sirvió todo lo que yo hice anterior a esto. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que hacer es entender y ver. Es decir, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, si estoy manejando, qué sé yo, un termómetro, agarrar un termómetro que previo fueron a medirle la temperatura a la leche cruda. ¿Por qué? Porque toda esa carga bacteriana que estaba en la leche cruda que yo tenía y después vengo y meto el termómetro en mi tina, lo arruiné. ¿Sí? Lo arruiné. O a nadie se le ocurriría, por ejemplo, un instrumento que se le cae al piso, algún agitador, algún cuchillo que usemos para algún proceso, se le cae al piso, levantarlo y seguir trabajando sin haber pasado por un proceso de acondicionamiento. ¿Por qué? Porque si no ahí rompo todo el cuidado de lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener esa visión. Y créanme que no hay mejor visión de los cuidados y de la prevención que hay que tener que los que están adentro, porque conocen todo lo que está pasando. Es decir, muchas veces
uno va, digamos, decir, y ve plantas limpias, en condiciones, y encuentra a veces que los moldes, le pregunta, ¿y el molde? Y no lo limpian nunca, ¿sí? O la limpieza del molde es un manguerazo de agua, nada más. Y el agua, sí, saca las macropartículas, los restos de masa, todo eso, pero vuelvo a repetir, la carga bacteriana, el agua no la saca, ¿está? Y bueno, y que esto y que aquello, bueno, o sea, vuelvo a repetir, buenas prácticas, entender, cuidar, limpiar y usar todo lo que vamos a usar para la limpieza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No usar de más porque nos parece, porque queda lindo, porque nos gusta el olor, porque etcétera, etcétera, etcétera. Porque si uso de más, después voy a tener que usar mucho más tiempo para poder eliminar todo el exceso de detergente que yo usé, ¿sí? Y una vez que nosotros, digamos, hicimos ese proceso, hicimos esa transformación, tuvimos todos los cuidados, el otro punto es mantenerlo eso. ¿Y cómo mantenerlo? ¿Dónde lo vamos a llevar? A los lugares de almacenamiento. O sea, que acá las cámaras que vamos a usar tienen que estar en condiciones, las bandejas o tablas que vamos a usar tienen que estar en condiciones. ¿Por qué? Porque el producto lo tenemos que cuidar. Lo hicimos hasta acá, está hermoso. Y después, ¿qué hacemos? Hay que cuidarlo. Y esto, muchas veces dicen, bueno, pero mira, hay cámaras que a veces tienen hongos. Pero yo total acá guardo todo mi producto en bolsa, guardado, envasado así. Bueno, está bien. Pero ese hongo que está ahí, ¿se abren las puertas? Sí. ¿Entra gente? Sí. ¿Circula aire? Sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hoy esa cámara que tenga con hongo, ese hongo vaya a otros lugares de la planta? Altísima. Entonces, no importa si yo pongo un producto que está resguardado ahí, tiene que estar en condiciones. ¿Por qué? Porque si no, empieza a pasar algo que le llamamos contaminaciones cruzadas. Empezamos de un lugar que no teníamos en cuenta a llevar esa contaminación y empezamos a tener problemas en otra área. ¿Por qué? Porque ese hongo ahí no le causó ningún problema, pero después pasó a la salmuera o pasó a la sala de elaboración y ya empezamos a tener problemas en los quesos antes de ponerlo en la bolsa y de llevarlo a esa cámara. Entonces, tener esta visión de prevención. Este es un concepto que uno tiene que también ponerse en la cabeza. Es decir, que los abuelos nos decían, más vale prevenir que curar. Bueno, esto es así también, fíjense, para que entiendan lo que son las buenas prácticas. Prevenir, trabajar antes de tener problemas, empecemos a prevenir. Y el otro paso que no es menos importante es: tengo mi producto, ya lo hice y ahora parecería ser para muchos, llega el camión, cargamos y yo ya está, terminó mi función y me desligo. Y me olvido que ese producto que salió de mi fábrica lleva mi marca. Entonces, la distribución es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tengo que llegar en tiempo y en forma. El lugar, el camión donde lo voy a cobrar tiene que estar en condiciones, las temperaturas tienen que estar en condiciones, y lo mismo para la venta, porque nadie se va a acordar ante un desvío, ante un problema, del camionero que no tuvo condiciones, o el lugar de venta que en vez de ponerlo al queso dentro de una heladera lo puso en la estantería, y se infló el queso, tuvo problemas o exudó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es sumamente importante, porque el resultado final de mi producto, y para que nosotros podamos tener, digamos, un producto en condiciones y ser sustentable el negocio en el tiempo, es la fuerza, vuelvo a repetir esto, la sumatoria de las fuerzas individuales de cada uno de los lugares donde está esto acá.
Si yo hice el mejor producto, salió dentro de mi planta, pero el vendedor, el almacenero, no está capacitado, no entiende, ¿sí? Y me cortó mi cuartirolo con un cuchillo sucio 16 veces porque iban llevando a pedacitos chiquitos, y ese producto se fue deteriorando, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al almacenero o al nuestro producto que está la marca ahí? Entonces, esto, vuelvo a repetir, es para reivindicar y entender la importancia del saber y el de estar informado de todos los individuos que participamos en la cadena láctea, a los efectos de no tener problemas, no tener desviaciones, y entender los peligros, y prevenirlos. Para eso es lo que hacemos estos cursos y esto acá, estas charlas. Y cuando hablamos de higiene, entender que el concepto de higiene es global. Cuando digo global, se refiere a los equipos, las instalaciones y el personal. Los equipos, las instalaciones y el personal. Por eso que dentro de esto, y cuando ustedes habrán escuchado las charlas, lo que tienen que ir es asociando todas las otras charlas previas que tuvieron, es decir, porque cuando yo hablo de higiene personal, estoy hablando al buen higiene de las manos, a la buena condición de la vestimenta, y así podríamos seguir hablando lo mismo de las condiciones de los equipos y de todo. Así que bueno, hemos terminado. Muchas gracias y estamos a su disposición por cualquier duda que necesiten, y espero que le haya sido amena esta charla. Muchas gracias y hasta luego.